Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y este cuarto vídeo del curso de Java orientado a objetos vamos a hablar de cómo es la programación orientada a objetos en Java. Será el primero de los dos vídeos que habrá sobre este tema. En concreto veremos una introducción, los conceptos previos, hablaremos de la protección de miembros, de la sobrecarga y de la protección de clases. Terminaremos con un pequeño reto. Ya hemos trabajado creando objetos y creando clases, pero no hemos utilizado todas las características de la programación orientada a objetos. En esta ocasión veremos cómo se aplican en Java los conceptos generales vistos anteriormente. Protección de atributos, métodos y clases, sobrecarga de métodos o polimorfismo son algunas de las características que veremos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que utiliza objetos para resolver problemas. Se aumenta de esta forma la modularidad y la reutilización de los programas. Se considera una evolución de la programación clásica y está soportada por la mayoría de los programas de última generación, y entre ellos Java. Las características de los objetos. Tienen una identidad. Cada objeto es único y diferente del resto. Internamente tienen también un identificador único. El estado. Son los valores de los atributos del objeto. Todos los objetos de la misma clase comparten características. Lo que diferencia a uno de otro es el valor que tienen para dichas características o atributos. El comportamiento. Son los métodos o capacidades del objeto. En esta ocasión, todos los objetos de la misma clase tienen los mismos métodos. Recuerda este símil, las clases serían como los patrones y los objetos las prendas que salen de ellos. El principio de encapsulación se plasma en Java con la protección de sus miembros. Un atributo o un método puede tener 4 niveles distintos de protección. Públicos, que en Java llamamos public y que en UML se representa con ese símbolo de más. No tienen ningún tipo de protección especial y son accesibles desde fuera de la clase. Privados, private en Java y con el símbolo menos en UML, son inaccesibles desde el exterior de la clase. Protegidos, protected, son similares a los privados, aunque se permite su acceso desde las clases descendientes, así que tenemos que ver la herencia para poder utilizarlos. Y por defecto, es decir, cuando en Java no podemos nada, son visibles desde las clases amigas. Esto es un concepto que veremos más adelante. El nivel de protección se puede resumir en esta tabla que tenéis ahí. Como veis ahí en la izquierda, en la columna de la izquierda, tenéis los 4 niveles de protección y la visibilidad de lo que protejamos con ese nivel. En la misma clase todo es accesible, por supuesto, ¿vale? Pero ¿qué pasa desde la clase del mismo paquete? Bueno, pues todo es accesible excepto el private, que como veis pues no se puede utilizar solamente desde dentro de la clase. ¿Qué pasa en una clase descendiente? En otro paquete, bueno, pues los públicos y los protected sí que se pueden utilizar. ¿Y qué pasa desde otra clase que no hay herencia tampoco de por medio? Bueno, pues solamente lo público es lo que se puede utilizar. Veamos todo esto con este primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a ver los 4 niveles de protección. Tenemos 4 números, los 4 son de tipo enteros en esta clase, en la clase números. Por cierto, la voy a Control-Shift-F para ponerla bien. El primer nivel, private, es el privado. El segundo nivel, protected. Tercer nivel, public. Y el cuarto nivel no ponemos nada, el default. ¿Vale? Son los 4 niveles de protección. Esto desde el Package Explorer se puede ver muy bien, porque si os fijáis, si desplegáis aquí la clase números, os aparecen aquí los 4 atributos, lo primero, y cada uno de ellos, por cierto, tengo ahí un warning que lo voy a quitar, así que vamos a quitarle este warning para que se vea mejor ahí. Ahora grabo la clase y desaparece ese warning de ahí, ¿no? Que nos decía que no se utilizaba el número 1. Bueno, pues el private es un cuadrado rojo, el protected es un rombo amarillo, el public es un círculo verde y el default es un triángulo azul. Si probamos esta clase, por ejemplo con la clase prueba números, que tiene un main donde creo un objeto del mismo y pongo objeto.misNum. Fijaros que en el menú emergente me aparecen solamente 3 atributos. ¿Por qué? Porque desde fuera de la clase el único que se puede utilizar, el único que no se puede utilizar es el private, que era el número 1.
los demás sí que se pueden utilizar. Llamamos sobrecarga de métodos cuando tenemos diferentes versiones de un método dentro de la misma clase. Esto es algo que ya hemos visto en métodos como substring, que ya teníamos. Por ejemplo, tenemos ahí el método substring con un único parámetro en el que cogemos una subcadena que empieza en el parámetro y termina donde termine la cadena. Pero también tenemos la versión con dos parámetros, donde lo que se devuelve es el rango de letras que están incluidas entre beginIndex y endIndex, ¿vale? En ese rango. Esto es muy habitual, lo de la sobrecarga en constructores, ya que de esta forma se pueden crear objetos de distintas formas. Veámoslo con este segundo ejemplo. Bien, en este segundo ejemplo tenemos la clase texto con un atributo privado y fijaros, tenemos sobrecarga de constructores. Recordamos que el constructor es el método que se llama igual que la clase y aquí no tiene void ni tiene nada, y tenemos dos versiones, una que sirve para darle valor con este parámetro al atributo, ¿vale? Recordad que también el objeto this sirve para eliminar ambigüedades cuando el atributo y el parámetro se llaman igual. Y también tengo este otro constructor sin parámetros en el que el valor que le doy es comillas, comillas. Luego tengo un método get, un método set y también sobrecarga del método letras. Tengo dos versiones del mismo, una con un parámetro y otra con dos parámetros. En la primera, pues lo que hago es recoger solamente una letra, la que se encuentra con el char at en el parámetro, ¿vale? Y luego con el método valueOf de string lo convierto en un string para que esto me devuelva un string. Y en la otra, bueno, pues tengo un rango que quiero, mejor dicho que un rango, quiero dos letras, ¿vale? No lo había dicho bien antes en la parte de teoría. Son dos letras separadas, la 1 y la 2. En este caso, ¿cómo voy a crear un string? Bueno, pues utilizando esto de aquí. Al concatenarlo con el comillas, espacio, comillas, a izquierda y a la derecha, lo que es el char se convierte en string. Si yo veo esto desde aquí, por ejemplo, pues estoy viendo cómo puedo crear dos objetos diferentes con dos constructores diferentes. El primero en el que le paso el texto directamente y en el segundo en el que le paso el texto. Claro, si no le doy valor al atributo en el constructor, se lo tendré que dar posteriormente. Gracias al método setCadena puedo poner que la segunda palabra es mundo. Y así, bueno, pues puedo utilizar, fijaros, el mismo método, pero con dos versiones distintas, con un parámetro y con dos parámetros. Recordad que para que esto sea posible, tiene que haber diferencia bien en el número de parámetros y o en el tipo de los mismos. La protección de clases es un nivel superior de ocultación de la información, es a nivel de la clase. Es decir, se trata de especificar qué clase puede ser utilizada y cuál no, y por quién. Dentro de un paquete, las clases son amigas, y por tanto no existen restricciones respecto a la utilización de una clase por las otras. Esto lo veremos cuando veamos el tema de las clases amigas. Sin embargo, desde el punto de vista del exterior, únicamente podrán ser utilizadas las clases del paquete, es decir, aquellas con el identificador public situado delante de su declaración. En un mismo fichero se pueden crear varias clases, pero solo una de ellas puede ser pública y además su nombre debe de coincidir con el nombre del fichero. La clase que no es pública del mismo fichero solo podrá ser utilizada dentro del paquete donde está la clase pública. Veámoslo con el ejemplo 3. Bien, en este tercer ejemplo estamos viendo dos clases declaradas dentro del mismo fichero. El fichero se llama coche.java. Y fijaros porque la clase pública, esto lo podemos ver bien aquí también desde el Package Explorer, tengo dos clases, la clase coche y la clase rueda, ambas declaradas dentro del mismo fichero, coche.java. Bien, pues la única que puede ser pública es la clase cuyo nombre coincide con el nombre del fichero. En esta clase he creado un atributo que se llama ruedas, que es un array de la clase rueda. ¿Vale? Esto no lo habíamos visto hasta ahora y en cierta medida es relaciones entre objetos al cual le dedicaremos un poco más de tiempo. También luego tengo el atributo cilindrada. Bueno, el constructor en esta ocasión es un poquito más complejo de los que hemos visto anteriormente. Fijaros, tiene dos parámetros, el número de ruedas y la cilindrada. El segundo de ellos lo utilizo para darle valor directamente al atributo cilindrada, y en el atributo ruedas lo que tengo que hacer, como es un array, es inicializarlo, new rueda. ¿Y a cuántos valores? Al que me indica el parámetro número de ruedas.
Y luego con este for lo que yo voy a ir haciendo es ir generando en cada hueco de ese array, porque los arrays puedo meter cualquier cosa. Esto no sé si lo habíamos visto hasta ahora, pero se puede meter en un slot, en un hueco de un array, no solamente un tipo básico, sino también un objeto. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en new rueda. ¿Vale? Estamos metiendo ese nuevo objeto. New rueda, que fijaros, estamos utilizando el constructor sin parámetros. Luego tengo el método toString para poder imprimir directamente el objeto. Nos vamos a ir a la clase rueda, vamos a echarle una ojeada. Tiene dos atributos, perfil y anchura. Y el constructor sin parámetros lo que hace es ponerle los valores que se consideran más habituales, ¿no? Un perfil de 65 y una anchura de 185. Luego tiene el método get, set, get y set, tanto para anchura como para perfil, ¿no? Y luego el método toString. Vale, vamos a probar este código en una clase main que está, en un método main que está en la clase prueba coche. Y fijaros, dentro del paquete yo puedo utilizar directamente la clase rueda, ¿vale? Aunque en este caso pues tampoco tendría mucho sentido, porque una rueda sin un coche, bueno, pues no. Y fijaros, lo que hago aquí es construir un coche, new coche, con 4 ruedas y una cilindrada de 2000, y luego lo imprimo. Si esto lo ejecuto, pues veré ahí que la cilindrada es 2000 y que, bueno, pues tengo ahí las ruedas, cada una de las 4 ruedas que yo he creado, ¿vale? Cada uno de estos sería un objeto, ¿vale? Un objeto diferente. Como he creado 4, pues son los 4 que tengo. Para terminar, este es el reto. Bienvenidos a Matrix, donde debes crear la clase personaje con los atributos nombre y es bueno. El primero string, el segundo boolean. Debe tener un constructor para darle valor a ambos atributos. Debe tener getter y setter del atributo es bueno. El método recibe disparo va a cambiar el valor del atributo es bueno. Y por último, el método toString muestra el valor de los dos atributos. Recuerda que los métodos deben de ser públicos y los atributos privados. Crea luego la clase Matrix, que debe tener un main donde se crean los objetos Neo, Trinity y Agente. Los dos primeros son buenos y el tercero no. Luego Trinity y el Agente reciben un disparo. Por último, muestra por consola los 3 objetos y observa si son buenos o malos. En este vídeo hemos visto una pequeña introducción, los conceptos previos sobre la programación orientada a objetos en Java, la protección de miembros, la sobrecarga, la protección de las clases y hemos acabado con un pequeño reto.